Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Muy bien, estamos de nuevo en otra añoranza de electricistas. El lunes estamos agradeciendo siempre hay que agradecer a quienes nos permiten que podamos tener contacto. Luego no lo hacemos, pero como todos sabemos, el trabajo de unos es permitido, se logra, se obtiene, se resalta gracias al trabajo de otros. En este mundo contemporáneo, en este mundo propiamente capitalista, curiosamente lo que más se demuestra es que el trabajo es un trabajo coordinado de varios, es un trabajo colectivo, sin los unos no pueden hacer los otros. Y sin embargo, en la ideología, lo que más nos remarcan es que vive el presente, eres tú, mentira. Esa es una ideología que pervierte las relaciones sociales en general, porque siempre el ser humano es y siempre será un ser social por excelencia, desde que nace hasta que fallece. ¿No? Y estamos llenos de ejemplos de esta naturaleza. A veces suponemos que se nos olvida o nos confunde esta ideología capitalista de que solo soy yo, de que mi presente es lo más valioso, que sepa el futuro que venga y que el pasado, pues ya pasado fue. Pero es pura mentira, es puro engaño, es pura ideología. Solo existimos a través de el contacto con otros compañeros de trabajo, otros seres sociales con los que compartimos, por ejemplo, en clases. Yo, si soy profesor, bueno o malo, depende de los alumnos. Si no hay estudiantes, no hay profesor. Si no hay una escuela, no hay profesor. Entonces, es curioso que la ideología, y esto tiene que trabajarse mucho, insinúe que si no eres tú lo que tienes que ser, y si no eres consciente de lo que eres tú, como ser individual aislado del mundo, no puedes serlo tú. Que si no te amas, no amas. Mentira. Es una ideología. Un día podríamos discutirlo con calma, pero la vida de un ser humano es en realidad la vida, circunstancia y síntesis de muchos seres humanos. No podemos vivir aislados. El ser humano por excelencia, por esencia, por vida misma, es un ser social. Y todo se hace en sociedad. Algún alumno alguna vez me dijo, yo ya soy yo ya me conozco y nadie me va a cambiar mi forma de pensar. Y entonces le comenté, pues vete de la escuela, porque las escuelas, la formación, simplemente, incluso si quieren, en términos, como luego se dice, absolutamente positivos, la escuela es y trabaja y su objetivo para transformar pensamientos, modos de pensar, actitudes. Y toda la enseñanza en cada facultad de la universidad se trabaja en eso. Vas a medicina y desde el lenguaje inicial empiezas a transformar no solo tu pensamiento, sino tu forma de hablar. Puros términos obviamente médicos que yo desconozco,
Vas a ingeniería, quizá lo básico es el cálculo. No sé qué es el cálculo diferencial, debería saberlo, pero no lo sé, ¿no? Y la resistencia de materiales y cosas por el estilo. Y te cambian con una escolaridad de preparatoriano, de bachiller. Cuando entras a cada una de las facultades, vas especialmente para modificar tu manera de pensar, para crear conocimientos, ciencias y un lenguaje técnico profesional. Entonces le dije a ese alumno, pues te has equivocado, las escuelas son para cambiar tu modo de pensar. Malaremos en no conseguirlo. En fin, somos seres sociales y por eso siempre hay que agradecer a los compañeros que nos permiten, en este caso, comunicarnos con ustedes y transmitir estas añoranzas de lacticistas. Por lo pronto, este es el equipo con el que trabajamos. Aún si alguna vez yo quisiera, seguramente se puede, sacar mis videos directamente u otros, estoy tentado en pensar el estudio del el método en las ciencias sociales, la investigación en ciencias sociales y probablemente, como se dice ahora, tenga un canal sobre la enseñanza de la investigación en ciencias sociales. Entonces, digamos que sería muy bueno que el equipo de radios me apoyara para esto, pero sería otro equipo, el de YouTube, por ejemplo, quien entonces me autorizan, lo hago directamente, si aprendo a editar, lo editaría, cosas por el estilo. Pero dependemos de las relaciones sociales con los demás. Bien, entonces hoy estamos tratando con detenimiento, les decía yo que si ya alguna vez leímos el manifiesto del 1 de mayo de 1915 y el de 1916, porque yo les decía que son unos documentos muy importantes de la presencia del sindicato en los 1 de mayo que le corresponde participar, y el primero obvio es el de 1915. Y el de 1916 que leímos, es a consecuencia de lo que yo comenté, que es muy llamativo, que el 20 de mayo estalla por primera vez la huelga general en la capital, la cual es negociada en el transcurso de las horas y se suspende. Hay acuerdo. Es un acuerdo que nunca le convino a los trabajadores, que nunca le convino a la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal. Estalla la huelga, insisto, el 20 de mayo y en 2 meses más, a fines de julio, vuelve a estallar la huelga. El punto es el siguiente, y por eso estamos leyendo el manifiesto del ESME publicado el 1 de mayo. El 1 de mayo de 1916, las condiciones sociopolíticas, especialmente las condiciones de vida de los obreros, estaban dañadas muy duramente por la inflación, que en realidad fue producto de la especulación de bodegueros, comerciantes, banqueros y patrones. Especularon con el dinero y con los productos básicos. Y eso hizo que permítanme conectar, eso hizo que la vida, la carestía de la vida subiera mucho. Además, hubo una epidemia de tifo que duró más de un año y pegó esa epidemia al pueblo trabajador, también a los obreros, y muchos obreros estaban muriendo justo por esta epidemia de tifo. Es decir, en mayo de 1916, la vida de la clase trabajadora era una penuria muy grave. Lo lógico es que el manifiesto del 1 de mayo
del ESME tocara esas condiciones y no lo hace. Y eso es lo que llama la atención. A cambio de sacar una crítica a la inflación, a las condiciones de vida, a las empresas, el ESME solo saca un desplegado de una página entera, es muy grande. En el libro del surgimiento del sindicalismo electricista ocupa página y media, y lo que narra, lo que presenta ese desplegado es una crítica puntual, casi que por su política aplicada en la compañía Luz, en Necaxa. O sea, critica al superintendente de Necaxa porque se le ha pasado más de 6 meses afectando, despidiendo, burlándose tanto de los trabajadores de Necaxa como de los representantes, como del comité que ha sido electo en Necaxa. Y eso es muy grave. Y entonces es todo un desplegado criticando, curiosamente, no la política general industrial y patronal de la Mexican Lion Power Company Limited, no, sino de Necaxa. Y entonces uno llega a la conclusión que la Mexican Light está trazando dos políticas laborales. Una, en las secciones. Nosotros ahora le llamamos divisiones, pero una es la que aplica en las divisiones, que en ese momento, de 1915 y 1916, solo son cuatro. Cuatro, nosotros, insisto, le decimos divisiones, y en el ESME de aquellos años se le llama secciones. Es la sección de Juandó, la sección del Oro, la sección de Pachuca y la sección de Necaxa. Es muy probable que la primera sección sea Necaxa. ¿Por qué? Pues porque aunque Compañía de Luz tiene años, y en el momento en que se va a consolidar como consorcio, como emporio, como monopolio de la electricidad, es el año de 1910. Es el año cuando Necaxa empieza ya a funcionar como la gran planta generadora que va a ser. Y en el transcurso de 1909 y 1910, la Mexican Light atrapa, hace que quiebren las demás empresas que están en la capital, y fusiona finalmente la Compañía de Tranvías Eléctricos de México con la Mexican Light. Y en sus oficinas centrales, que están en la calle de Gante, número 20, ahí funcionan los dos grandes empresas conocidas en toda la capital por todo el mundo. Todo el mundo conoce lo que es esa empresa, y cuando acuden a hacer trámites van a Gante 20. El edificio mismo muestra que es un emporio, que es un consorcio, que es un monopolio. Ahí están las oficinas centrales de la Compañía de Tranvías Eléctricos de México y las oficinas centrales de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. Bien, entonces 1910 se convierte en este monopolio, y ya estuvieron electricistas en la capital, pero en el caso de Necaxa, de 1900 a 1910, 10 años, se construye todo el emporio de Necaxa y se van quedando los trabajadores electricistas que realmente se iban a ocupar en la planta generadora y transmisora de energía eléctrica. Y la primera noticia que tenemos de la división Necaxa es septiembre, donde un compañero, Delfino Revilla,
enviado de la capital por dos motivos. Uno, porque parece que necesitan de sus trabajos. El compañero Delfino Revilla es ingeniero y se va a trabajar a la división Necaxa, pero cuando él anuncia que tiene que irse a Necaxa, la asamblea lo convierte en delegado y va a Necaxa con el doble objetivo: hacer su trabajo, que lo manda la empresa, y hacer el trabajo sindical, promover, hacer propaganda, formar a los compañeros electricistas de Necaxa. Hay un historiador, decía yo la vez pasada, Sandalio Mejía, que yo lo conocí por aquellos años 80, curiosamente en una cantina de Huauchinango, porque hasta allá lo fui a encontrar, que me platicó de estas peripecias. No tenía ya toda la información precisa, era muy vaga su información de cómo se había creado eh, la sección sindical de Necaxa. Pero una cosa tenía clara: Delfino Revilla fue parte fundamental de la creación de la sección sindical. Y efectivamente lo fue. Comentaba yo la vez pasada que hay una tesis de maestría, dije de doctorado, no voy a decir ni el nombre completo de la tesis ni de la tesista, es Victoria, es de maestría, es de antropología, tesis dedicada a reconstruir, se supone que la historia de Necaxa. No es así. Narra los años recientes de la resistencia, usa técnicas para el caso, son atractivas en el sentido que cree uno que está detallando, precisando las formas y actuaciones de los trabajadores, pero bueno, no voy a criticar aquí la tesis, pero es mala la tesis. Tan mala que en un momento dado dice que todo el ESME se debe al trabajo sindical que se hace en Necaxa. En Necaxa Canaditas, en la casa de un compañero electricista, ahí se hicieron las reuniones, ahí se concertó todo y llegan a la capital, a las calles de Madrid, a fundar el sindicato, cosa que jamás ha sido. No fue así, simplemente uno, justo la vez pasada leímos las actas, las primeras actas del ESME, y ahí está claro cómo se forma el sindicato. En el periódico Rojo y Negro también está claro, en 3 artículos que escribe Luis N. Morones, cómo se forma el sindicato. Y esta compañera antropóloga conoce el Rojo y Negro y no le importa nada de lo que diga el librito Rojo y Negro. Es decir, alguien que vivió el momento de cómo se funda el sindicato, ha leído mis libros y no le importa para nada lo que hemos escrito acerca del surgimiento del sindicalismo electricista, y ella dice que todo empezó en Necaxa Canaditas. No dudamos que en Necaxa Canaditas se hayan hecho las reuniones para crear la división de Necaxa, puede ser, pero no lo dice. No nos dice nada de cuáles fueron por lo menos los 2 primeros comités de Necaxa y quiénes ocuparon los cargos. Los 4 cargos que también se iban a fundar, porque así se llegó a la dinámica de propagar el ESME en provincia, y tampoco lo dice. Entonces, es mi modo, fue aprobada, hizo la maestría, después el doctorado, pero la tesis, técnicamente, las técnicas de investigación social que usó, mal usadas, le llevan a datos y a conclusiones que no confronta con hechos concretos, y dice cosas que están muy mal dichas. Es decir, uno revisa la tesis de Necaxa
y de Necaxa no hay nada. Hay historia general, que por otro lado, perdón, estoy de vanidoso y presuntuoso, la historia del ESME, y ya lo he dicho a través de otros documentos, la historia del ESME no se conoce por los propios electricistas. Necesitamos hacer un curso permanente y detallado, o perdonen la vanidad, que vean los programas que hemos estado haciendo para que vayan tomando nota. Es muy compleja. Les he dicho que estos años del surgimiento del ESME necesitan tener 1 o 2 libros de historia de México para ir ubicando cómo son. De hecho, cada parte de la historia, tengo una añoranza diciéndoles que todas las centrales obreras del país fueron formadas por el ESME. Después se arrepiente, pero está dicho con datos, con información, con sucesos, ¿no? Y hay que tener cuidado porque de repente, por no conocer y no tener un libro de historia al lado, quienes nos han platicado la historia en el propio ESME cometen muchos errores. En fin, entonces vamos permítanme tantito, vamos a continuar con nuestra lectura. Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura, pero les digo que estos años son muy, bueno, en realidad muchos de los años del mes son muy convulsos. Y si no le dedicamos un poquito de tiempo y calma, paciencia, podemos llegar a confundirnos, ¿no? Por ejemplo, alguien ha dicho que Morones no es parte importante de la historia del no es mentira. Es padre fundador, como luego se dice. Nuestra falta de conocimiento nos lleva a suponer que Morones no es padre fundador, es padre fundador. Es todo su comportamiento de 1914 a 1918 es como todos estos compañeros. Creo, y lo dice la gente en las actas, y lo convocan y aparece en los periódicos, creo que Morones fue el militante sindical más avanzado. El mejor orador de la época es Luis N. Morones, de 1915 a 1917, donde entra en contradicción. Luis N. Morones es el primer gerente obrero de una empresa capitalista. La Asamblea General del ESME lo nombra gerente de la Telefónica y Telegráfica Mexicana por su capacidad sindical. Es uno de los mejores líderes que hay en 1915 y por eso la Asamblea, es decir, el reconocimiento de los trabajadores que están en la Asamblea, lo ponen en la gerencia general. Otro día trataremos, pero Morones es uno de los padres fundadores. Muchos no lo saben o muchos quieren pervertir la historia. La historia oficial del movimiento obrero, para desgracia nuestra, es una mentira, es una ideología, como esta ideología de que solo existimos individualmente y no socialmente. Bueno, la historia de Morones de inicios es uno de los mejores militantes, es uno de los padres fundadores del ESME y habría que darle su lugar. En fin, nos quedamos la vez pasada, retomamos después de estas cosas porque, como siempre sucede, eso es cierto, la historia del ESME a muchos nos apasiona, muchos merecemos revisarla con calma para que esta pasión nos gane con conocimiento de causa. Por eso ahora me he decidido a mostrarles los libros de actas. Les he insistido que
gracias a estas actas, yo escribí este libro que les digo que es bastante grueso y que este es el esqueleto, la línea, la cadena nerviosa, la base fundamental de la historia del ESME. Y que por eso, para tener y leer estas actas que les estamos presentando, necesitamos los libros de historia, porque paso a paso se van sucediendo. La Revolución Mexicana es una de las etapas más convulsas que puede haber en México, al igual que el periodo cardenista, ¿no? El periodo cardenista que hace, la historia oficial dice que Cárdenas convoca, atrae y lleva a los obreros hasta el clímax de su organización. Mentira, es otra historia oficial. Cada que digamos historia oficial es mentira o es ideología burguesa. Eso debe quedarnos claro. Y bueno, otro día veremos Cárdenas. Ya lo hemos comentado con la creación de la CTM, pero podríamos insistir. Entonces, con estas actas, me ha permitido, les digo, hacer este libro de 500 páginas, apoyado con periódicos de la época, apoyado con libros que hablan sobre la Revolución Mexicana, criticando a los libros que se han olvidado de la verdadera historia de la clase obrera. Y yo le llamo verdadera historia de la clase obrera en el caso del ESME, del sindicalismo electricista, a estas actas. Esta es la verdadera historia. Quien no haga una historia del sindicalismo electricista a partir de esta información, que vuelvo a presumir, en realidad este libro se lo debo al ESME. Estuve trabajando en esta época cuando lo escribo, becado por una beca que da Compañía de Luz y el ESME en un convenio que se hace entre la Facultad de Ciencias Políticas, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Compañía de Luz. Este producto de este convenio tripartita me permitió sacar esto que finalmente me dio el título de sociólogo. Bueno, esto que vamos a leer ahorita es parte del libro, está en el libro. Y en los tiempos actuales, por ejemplo, es probable que hagamos algo. Escribí otros 3 tomos, estos 3 libros, y hay varios artículos. Es una recopilación de artículos semanales. Cada 8 días escribía yo un artículo sobre política nacional o sobre lo que pasaba el ESME, ¿sí? Y entonces podríamos leer algo de esto. Por ejemplo, en la página 185 del tomo 3 hay un artículo que dice el ESME 96 años. Y son 3 artículos que hablan de los 96 años del ESME. Fueron escritos en 2010. Y sí podríamos dedicarle una añoranza a esta parte. Voy a poner para que no se me mueva de ahí este separador, y una añoranza próxima se va a tratar de esto. Bien, nos quedamos, es decir, hay que tener cuidado y criticar la historia oficial y buscar el detalle de la práctica sindical del ESME o retomar los libros de historia para no ver críticamente, porque hay autores que son la historia oficial. Pero bueno, nos quedamos en esta práctica que les digo. En las divisiones, la Compañía de Luz actuó de manera, si me permiten la palabra, perversa, aunque sería burguesa. Ataca, viola convenios, despide trabajadores, tiene muchas mañas para trabajar con las comisiones, con los comités de las secciones. Eso lo hace en Juandó, en Pachuca y por supuesto en Necaxa. Entonces, en la capital tiene una franca
política de negociación. Y cuando se trata de Necaxa, y por eso estamos leyendo el desplegado del 1 de mayo de 1916, aparecido en el periódico El Popular, y les decía yo ahora que reencuentro estas actas de 1915, es claro lo que está pasando. Entonces estamos leyendo estas actas de asamblea porque se descubre con una claridad perfecta qué pasa en Necaxa y en las otras secciones. En la Ciudad de México, a los 6 días del mes de septiembre de 1915, 6 días, en el día 14 se cumplirá un año del ESME. Es 6 de diciembre de 1915, 8 y 6, 14. En 8 días más es el primer aniversario. Se verificó una sesión extraordinaria para tratar el asunto de Necaxa. Óiganlo bien, el asunto de Necaxa. Y los trabajos con que será celebrado el aniversario de la fundación de este sindicato. Tomada la elección para elegir compañero para presidir la sesión, resultó el compañero Manuel Edu, principiando la sesión a las 8:35 p.m. en el Salón Star. Les dije que hoy se pueden dar una vuelta a un costado de la Alameda. El Salón Star estaba ubicado en Rinconada de San Diego, esquina con Alameda. Entonces, se puede ir a ver. Toman rumbo a la Alameda para dar vuelta en el Teatro Blanquita. Antes de San Juan de Letrán está esta Rinconada de San Diego y estaba en un lugar muy céntrico. El Salón Star se usaron también como oficinas. Podríamos decir que la primera oficina propia y verdadera del ESME se llamó Salón Star. Bien, aunque la oficina prestada, ni modo, también hay que decirlo, fue la Casa del Obrero Mundial en la calle San Juan de Letrán, y la primera asamblea, ni modo, está escrita y reconocida por medio mundo, fue el Palacio de Minería. Les prestaron ahí, hoy se puede visitar el Palacio de Minería, uno de los salones que están ahí en Palacio de Minería. Sería bueno averiguar cuál y ir a ponerle una plaquita y lugar donde se fundó el ESME, el 14 de diciembre de 1914, Palacio de Minería. A lo mejor se puede averiguar, ¿eh? Bien, el compañero Revilla, este compañero Revilla del cual estuvimos hablando, que fue como brigadista, bueno, aquí le nombran comisión de trabajo, una comisión, fue como una comisión y estuvo trabajando para crear la división de Necaxa. El compañero Revilla informa de la comisión que se le ha conferido en el asunto de Necaxa. ¿Por qué a él? Porque ya ha trabajado en Necaxa. Y dice, Revilla dice, que habiendo entrevistado él y los compañeros de la Peña y Laris, esta es la comisión, Revilla, Peña, de la Peña y Laris, al señor Fulton, este manifestó que no estaba dispuesto a cumplir las peticiones que había concedido en el memorial de los compañeros de Necaxa. Fíjense, en noviembre, porque estamos hablando de una asamblea del 6 de diciembre, en noviembre, Fulton firmó un memorial en Necaxa y dice que no está dispuesto debido a que cuando firmó dicho memorial lo hizo inconscientemente y sin saber lo que firmaba, y que ahora que ha examinado el caso ve que no es de cumplirse con eso, y menos con el cumplimiento de la cláusula 12
del mismo memorial cuya cláusula se refiere a la admisión de los compañeros que injustamente han sido separados. Fíjense, en la 12 no la quiere cumplir, es decir, él puede separar y punto, no puede readmitir a nadie, aunque se le pueda demostrar lo contrario. Incluso la cláusula dice, injustamente hayan sido separados. Por tanto, va a haber muestra y demostración que el despido fue injustificado. Bueno, son 12 cláusulas. Supongamos que hubo 15 o 16 cláusulas. Es un convenio bastante grande y todo dice que no se dio cuenta de lo que firmaba. Con perdón del señor Fulton, ni que estuviera borracho, ¿no? ¿Cómo se le puede creer a una persona de esta importancia que firme sin darse cuenta? Ay, Chespirito, ¿no? Lo firmé sin querer, queriendo, dirían. Bien, el compañero de la Peña amplía la información rendida por el compañero Revilla y dice que en una entrevista que tuvieron dichos comisionarios con el señor Morales Gess, este les manifestó que estaban él y el señor Sarabia comisionados por el cuartel general para investigar el asunto de Necaxa y que por lo tanto deseaban que nuestros comisionados fueran a Necaxa en su compañía. Vean qué importante y cómo sí necesitamos el libro de historia. Morales Gess, teniente coronel, perdón, seguía en esta época siendo el administrador de la Compañía de Tranvías Eléctricos de México. Lo puso ahí a Morales Gess el doctor Atl. Es ingeniero, lo acabamos de descubrir en una acta que leímos la vez pasada, pero él era, como ingeniero, el interventor y el administrador provisional de Tranvías Eléctricos de México. Esta empresa, y mucho se ha de deber la cautela con que la compañía de luz, y por eso digo que hay que estarlo teniendo presente, con que compañía de luz trata los conflictos en la capital. ¿Por qué? Porque del consorcio del monopolio que les dijimos, le habían quitado la mitad a la compañía de tranvías eléctricos y el teniente coronel señor Morales Gess la administraba. Le incautaron a México, a este consorcio eh, británico-canadiense, una de sus empresas, una de sus mejores empresas, y la administra Morales Gess. Y es parte como teniente coronel del cuartel general. Y entonces es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Quién está interviniendo en el conflicto de tranvías? El cuartel general y Morales Gess y por supuesto Carranza. ¿Quién nombró una comisión para ir a tratar los asuntos de Necaxa? El cuartel general. ¿Quién va acompañado a esos comisionados? Sarabia, uno de los dirigentes magonistas más radicales que estuvo elaborando el periódico de Regeneración. Sarabia fue uno de los principales magonistas de aquella época. Se hace después maderista y después de que asesinan a Madero y Pino Suárez, se queda siendo carrancista. Yo diría, quien creyera que un magonista se iba a convertir en carrancista, pero es soldado y es general y está en el cuartel general. Como general acude a Necaxa comisionado por el cuartel general. El cuartel general lo tenía Pablo González. Todo esto es lo que tenemos que tener presente en este párrafo. Y tenemos que reconocer la capacidad del ESME para comprender lo que está pasando. No lo dice este párrafo. No dice nada de eso. Solo que llegó Morales Gess, no dice de dónde, solo que puedo ser comisionado del cuartel general. Para nada habla
de Carranza, el doctor Atl, ni de Obregón, pero por eso necesitamos nuestros libros de historia. Hay un conflicto del ESME en Necaxa, el cuartel general no dice que el Departamento del Trabajo, dice que el cuartel general. Esto significa que en la capital, si había un gobernador, estaba a su lado o por encima del gobernador el cuartel general. Bien, el conflicto de Necaxa lo están tratando los comisionados del ESME, Revilla, Laris y de la Peña, y los comisionados del cuartel general, que solo nos enteramos que va Sarabia, el magonista, que ya para esta época yo dudaría de decirle magonista. Bien, dan toda la información, aquí solo nos dicen, dieron la información. No sabemos cuál, pero no, con esto es suficiente para que nosotros platiquemos el asunto. El compañero Booth, Charles Booth, es un extranjero, está afiliado al ESME, es uno de los padres fundadores, ¿no? El compañero Booth propone que la comisión nombrada por nosotros para ir a Necaxa no vaya en compañía de la comisión nombrada por el cuartel general, pues dice que no debe inmiscuirse al cuartel general con nuestros asuntos, algo así de, estos están haciendo política, no juntemos la política, nuestro conflicto laboral y económico en Necaxa con el cuartel general. No les gusta, no quieren que esto se inmiscuya. Perdón, no quieren que se inmiscuya el cuartel general, pero se discute. Con esta proposición se suscita una larga discusión, porque no quieren que se hable de política. Por desgracia, aquí es donde nosotros decimos, debieron haber puesto unos rengloncitos para saber cuál es su interpretación de la política del cuartel general o incluso de la revolución. Ya les he dicho que en todos estos libros de acta no queda claro, excepto que uno entresaque, ¿no? De estos renglones les exprime y les saca jugo, sabor al caldo. Bueno, en esta discusión el compañero Revilla renuncia a la comisión que se le ha conferido. Y con este nuevo giro de la discusión, se trata acerca de que si son los mismos comisionados que deban ir a Necaxa o se nombran nuevos. La asamblea aprueba que no se le acepta la renuncia a Revilla. No puede Delfino Revilla renunciar y que los mismos comisionados de la Peña, Revilla y Lares deben cumplir con la comisión que se les ha encomendado. Justamente esto es lo que he comentado de cómo se va formando el comité en esos años. Los comisionados nombrados tienen que cumplir al pie, a la letra y con el objetivo fundamental todas sus comisiones. Puede una comisión durar una semana y resolver todo o 2, 3 meses como esta que no ha resuelto, pero son los mejor enterados, son los que están discutiendo el punto. Y entonces llama mucho la atención, alguien quiere renunciar, ¿sabes qué? No, no has cumplido, te quedas en la comisión. Y eso es lo que le da fortaleza, el conocimiento que va teniendo la asamblea con estos compañeros, el poder de conocimiento, el poder de negociar y las relaciones que se entablan son fabulosas. Por eso yo he mencionado que esta época es la época de que el poder obrero está socializado, se comparte. No, el comité de ese momento, que por cierto es un comité pequeño, de 4 o 5 personas,
no hace y deshace, no resuelve todo, es parte de la asamblea y es parte de las comisiones. El poder lo da la asamblea, se ejecuta el poder a través de comisiones y no solo del comité. Se procura, eso sí, que en los asuntos más importantes dentro de la comisión vaya un miembro importante, puede ser el secretario general o el secretario del Interior, pueden ir ellos, pero nunca van solos ni con órdenes de resolver por su cuenta los problemas. Siempre regresan el comité y los comisionados a que la asamblea decida. En vista, sigue el acta, en vista de que los compañeros de la sección de Necaxa dieron aviso a las autoridades militares de Huauchinango, la asamblea aprobó que nuestra comisión vaya a Necaxa al mismo tiempo que la del cuartel general. Es decir, después de la gran discusión, dicen que se van a ir juntos. La comisión del cuartel que encabeza Sarabia y la comisión del ESME a tratar el asunto con el superintendente Dunn. El compañero Booth propone, se ha enviado un ultimátum al señor Fulton señalándole un plazo para que cumpla lo que ofreció a los compañeros de Necaxa. Esta proposición es apoyada por el compañero Leduc. Después de discutir esta proposición y a moción de los compañeros Morones, Guzmán y Rosales de la Vega, se aprueba que se espere a ver el resultado que obtengan nuestros comisionados que salen para Necaxa para después dar los pasos conducentes. Asamblea del 15 de diciembre. En la Ciudad de México, a los 15 días del mes de diciembre de 1915, el Sindicato Mexicano Electricista celebró su sesión ordinaria en el Salón Star, principiando a las 8:25 p.m. bajo la presidencia del compañero de la Peña. Carlos de la Peña se llama este compañero. Con la siguiente orden del día. 1, lectura del acta de la sesión ordinaria pasada y de la extraordinaria del día 13. Punto 2, estatutos. Punto 3, correspondencia. Punto 4, asunto Bachelor. Punto 5, asunto Necaxa. Punto 6, otros asuntos. Y yo hice un resumen para que después de tratar todos los asuntos se pasa al asunto Necaxa. El compañero de la Peña informa de la comisión que le fue conferida en el asunto de Necaxa y dice que el señor Dunn, este señor es el superintendente de Necaxa, dice que el señor Dunn, manifestándoles que la contestación a los memoriales de los compañeros de Necaxa sería dada aquí en México. Sería dada aquí en México. ¿Va a subir o ya se fue? Ya nada más me faltan como 10 minutos. Termino y ya. Gracias. Sería dada aquí en México el sábado pasado. Fíjense nada más cómo está el asunto. Contestación que no ha sido recibida en sentido terminante. El compañero Revilla amplió esta información. En vista de esto, el compañero Velasco propone se envíe un ultimátum al señor Fulton, pidiéndoles una contestación categórica, lo cual se aprueba en la siguiente forma. Este es el memo ultimátum que la asamblea le envía a Fulton.
Dice así: en vista de no haber recibido la contestación ofrecida a nuestros comisionados en Necaxa para el arreglo del asunto del memorial firmado por usted con fecha 11 de noviembre del corriente año y al último presentado al señor Dunn el día 10 del corriente, por el presente, manifestamos a usted que deseamos de una contestación categórica en un plazo que no exceda de las 10 a.m. del día 18 del corriente, en el concepto de que si el día y hora fijados no hemos recibido la contestación mencionada, consideraremos ese silencio como una negativa al cumplimiento de los memoriales citados. México, diciembre 16 de 1915. Este oficio fue entregado al compañero Booth, quien es el encargado de hacerlo llegar a el señor Fulton. Aclara este ultimátum. Primero, que hay un convenio de 11 de noviembre que es de más de 14 puntos a negociar. El segundo, del día 10 de, es decir, un mes después del de noviembre, el 10 de diciembre, al propio Dume Necaxa le entregaron otro memorial. Y entonces son dos memoriales que le entregan de nueva cuenta a Fulton con este ultimátum. Damos 2 días, 48 horas, para que se resuelva de manera categórica. Si no contesta algo, no dicen la totalidad, si no contesta algo, es negativo a todo. Casi siempre eso significa huelga en el caso del ESME. Se acordó citar para sesión extraordinaria para el sábado próximo, autorizándose al compañero Booth para encargarse de hacerlo llegar a conocimiento de todos los miembros por todos los medios posibles. Es decir, seguramente se va a pegar una hoja o se va a hacer un cartel y en todos los centros de trabajo importantes de la compañía de luz se va a poner este memorándum que es tajante. Todos deben de enterarse. No solo va a llevar la carta o este memorándum a la oficina del gerente general, sino que se encarga de pegarlo en todos los lugares posibles. Bueno, ahí va lo de Necaxa. Y en vista, puse puntos suspensivos, en vista de que nuestro periódico, le agrego yo rojo y negro, no está registrado en el correo, se acuerda que por ahora se pagará la tarifa que éste maneje para su envío y en la sesión próxima se tratará de su registro, aprobándose tratar de este asunto en la sesión extraordinaria del sábado. También quedó transferido para tratarse en la sesión ordinaria inmediata, el asunto del compañero macedonio que fue separado del cargo de operador en la planta nueva. No habiendo otros asuntos de qué tratar, se levantó la sesión a las 12:10 p.m., despuesito de la medianoche. Secretario del Interior, Enrique Guzmán. 18 de diciembre es sábado, como hemos sabido, se convocó a sesión extraordinaria en la Ciudad de México. A los 18 días del mes de diciembre de 1915, fíjense qué curioso, la sesión anterior fue del 15 de diciembre y no lo noté, ya había sido la asamblea y el aniversario del ESME. Un día después, y en la asamblea previa, que era del 6 de diciembre, faltaban 8 días. En la que acabamos de leer, era
justo un día después del aniversario. Es curioso, pero nada se platica de eso. Otro día volveremos a leer cómo festejó el ESME, cómo fue todo el evento. Hoy, esa palabra no me gusta. Toda el festejo del 14 de diciembre, exactamente al año. Y como vemos al otro día, como si nada hubiera pasado, están en la lucha, en la discusión de los asuntos de trabajo más importante que puede haber. Incluso citan a esta asamblea extraordinaria, siendo presidida por el compañero Ignacio Peimper, la cual dio principio a las 8:10 p.m. bajo la siguiente orden del día. Este apellido Peimper es muy conocido en la universidad. Supondríamos que es algún pariente cercano o lejano. Es del área científica en la universidad. El apellido Peimper es muy probable que sean estos. Y probablemente entonces puede ser el padre del Peimper de la UNAM y puede ser ingeniero. Bien, la orden del día, perdón, siempre me desvío un poco. La orden del 10, asunto Necaxa. 2, asunto Sindicato de Tejedores. 3, asunto Macedonio. Y 4, asunto del periódico. Es extraordinaria y solo para tratar estos asuntos. Para el ultimátum enviado al señor Fulton, gerente de la Compañía de Luz y Fuerza, y la contestación que este dio por conducto del representante del cuartel general, el compañero Revilla pide ser leída también la correspondencia recibida de Necaxa en este asunto, con el objeto de ilustrar a la Asamblea, lo cual es verificado. A continuación, los compañeros Revilla y Laris, acerca de su opinión personal en el asunto de los compañeros de Necaxa, manifestando que están en lo justo, pues las circunstancias en que se encuentran ya son muy distintas a las de esta capital. El compañero Booth lee un telefonema que acaban de recibir en que los compañeros de Necaxa comunican haber recibido contestación del señor Dunn, que no es satisfactoria y que sale con dirección a esta el compañero Moreno. Morena, para ese tiempo, Moreno era el secretario general de la sección Necaxa, lo cual nunca ha registrado la compañera de la tesis de maestría. Bueno, fuera del paréntesis, la discusión que se suscita sobre si es de tomarse una resolución inmediata o no. El compañero Leduc propone esperar a Moreno. Mientras tanto, se recibe otro telefonema procedente de Juan Do, el cual a petición del compañero Velasco se consulta a la asamblea si se le da lectura, lo cual se aprueba. Este telefonema de Juan Do comunica haber sido separado de su empleo por el jefe de la división, señor Cook, el compañero Tapia. En realidad no leo bien el apellido. Que en vista de esto acordaron exigir enérgicamente su readmisión para obtener lo cual están dispuestos a parar el servicio si es que no se llega a un acuerdo satisfactorio. Bien, entonces el superintendente Necaxa, señor Dunn, es muy duro en Necaxa, y ahora vemos que el superintendente señor Cook de Juan Do empieza a actuar de la misma manera. Consciente la asamblea de que los asuntos de las secciones requieren una determinación de trascendencia, se acuerda la proposición del compañero Carmona, constituirse en secreta, pero como esta sesión se había citado para el asunto de los compañeros tejedores y una comisión de estos se encontraba en el salón, se acordó tratar su asunto en primer lugar, y al mismo tiempo se da a conocer otra comisión de la Casa del Obrero Mundial, y también se acuerda tratar su asunto antes de entrar en sesión secreta.
Habiéndose efectuado la identificación de los miembros de este sindicato, después de pedir en voz alta a los extraños que se sirvieran abandonar el salón, se constituyó en asamblea secreta, es decir, se trató el apoyo a los tejedores, que fue un apoyo, y la Casa del Obrero Mundial. Expuso sus puntos de vista. Se hace secreta, es decir, se revisa que todos los que están en el salón de sesiones sean electricistas, telefonistas, de otra forma no pueden estar en la asamblea. Esta forma de tener asamblea seguramente está en los estatutos. Se hablaron de la necesidad de tomar una determinación sin explicar cuál, pero dando a entender que sería de las de último recurso y medidas enérgicas. Los compañeros Domínguez y Carmona hablaron de eso. Toma la palabra el compañero Wood y propone que la huelga se declare y se le avise al cuartel general que el paro de los trabajos en la compañía de luz se hará en el momento oportuno. Esta proposición casi pasa desapercibida, pues vuelve a discutirse tan pronto el asunto de Necaxa como el de Juan Dó y el del compañero Moedano de la planta nueva, a quien el compañero Booth defiende, diciendo que está convencido de la injusticia de su separación. Y el compañero Revilla cita una carta en que se le acusa de mala conducta. Habiéndose hecho patente la confusión de las discusiones, se pregunta cuál es el asunto de la discusión y después se llega al acuerdo en vista de que el compañero Velasco se levanta y dice que no habiéndose nadie atrevido a expresar claramente la solución al conflicto, él declara que su opinión y proposición es que se decrete esta misma noche la huelga y que una vez decretado el paro de los trabajos, permanezcamos todos en el salón durante el tiempo que éste dure y sin nombrar comisiones de ninguna especie. El compañero Booth vuelve a exponer su proposición no aceptándose. Las proposiciones siguen haciéndose. El compañero de la Peña aconseja estudiar con más tiempo el asunto de la huelga, acumular todas las injusticias y faltas de compromisos que la compañía comete. Y después de esto, hacer un largo memorial agregándole una cláusula en que se le pedirá que pague los sueldos en plata o equivalente en papel moneda. El compañero Leduc que la decisión se aplace hasta la llegada del compañero Moreno, procedente de Necaxa, para tratarlo con su presencia. Toma la palabra de nueva cuenta el compañero Revilla y expone que en vista de que aún no se consideran suficientemente al tanto del asunto, pide que el compañero Morones lo interrogue. Se aprueba y se hace, llegando a la conclusión de que el compañero Morones, de que es la sección de Necaxa quien debe tomar la iniciativa en cuestión de la huelga. Y esta matriz solo debe apoyarla y lanzarse a la huelga hasta tanto que aquella lo haga. Y viene la discusión de nuevo. El compañero Velasco critica esta proposición diciendo que se quebranta la lógica. Querer que después de haber dado órdenes a la sección de Necaxa y de haberlo considerado una dependencia absoluta de la matriz, ahora se le diga que obre como quiera. El compañero Wood declara que si se va a dejar a los compañeros de Necaxa sin la ayuda que esperan, él renuncia al puesto de secretario general. En vista de que no es aceptada la propuesta del compañero Morones y de que se supone él mismo que creen que trata de evitarse responsabilidades, retira su proposición. Como las proposiciones no se han discutido por orden y atendiéndose solamente a las muestras de desagrado en la asamblea, se hace un extracto de todas las proposiciones y después de una desordenada votación, se decreta la huelga general de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
hay un asterisco y en la asamblea siguiente se dijo que se quitase la palabra desordenada. Bien. La resolución de la huelga general será la aprobación de las cláusulas de un último memorial que se hará y en el cual irán incluidos todos los asuntos pendientes, es decir, del compañero Moedano, de la sección Juandó y demás peticiones de la sección Necaxa. En vista de que no se han preparado para el paro general, se da facultades al comité ejecutivo del sindicato para que lo declare el día y la hora en que lo estime oportuno. Siendo ya una hora muy avanzada de la noche, se levanta la sesión a la 1:25 de la madrugada. Bien, pues vemos que el asunto termina siendo muy candente, es una discusión muy intensa y igual voy a checar yo como el comité ejecutivo y de esta manera podríamos decir que entregaré el documento sobre Necaxa y en otra ocasión volveremos a tratar cuando estalló la huelga general de diciembre de 1915 o en enero de 1916. Se acabó la añoranza de electricista de este lunes. Nos veremos el próximo, en 8 días, todavía en la última semana de este mes, que va muy rápido. Y seguimos en el debate, en la discusión y en el recorrido por la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas por medio de estas añoranzas. Hasta la próxima.